Brutal. Descubre por qué esta pintura de 20.000 años aún perturba a los arqueólogos ahora. Gente, imaginen un lugar oculto, olvidado por el tiempo, donde una neblina espesa cubre la tierra y la historia se detiene. En una cueva oscura, en las profundidades del corazón de la Amazonía, yace una pintura que ha dejado a los científicos boquiabiertos y, a la vez, aterrados. Se dice que aquellos que la miran sienten un escalofrío que les recorre la espalda, un nudo en la garganta que no se puede ignorar. Los colores vibrantes, extraños y sobrenaturales, pulsan como si tuvieran vida propia. Son imágenes de criaturas que ni en las más aterrorizantes leyendas se han escuchado. Pero eso no es todo. La pintura, que se cree representada por una civilización extinta, muestra rituales que envuelven la mente con preguntas sin respuesta. ¿Realmente adoraban a estos seres? ¿Qué sucedió con ellos? Los arqueólogos huyen, no por el miedo natural a lo desconocido, sino por un terror profundo, como si el aire se hubiera vuelto denso y oscuro. Sudor en sus frentes, manos temblando mientras miran los detalles escalofriantes de esos rostros pintados. Un murmullo corre entre ellos, no es solo arte, es un mensaje. Un mensaje que los científicos parecen sentir en el fondo de sus almas, un eco inquietante de advertencias olvidadas. De repente, una noche, un grupo de investigadores decide entrar solos a la cueva. Pasos silenciosos, linternas temblorosas, la tensión en el aire es palpable. ¿Pueden sentirlo? La cueva parece respirar, resonando con secretos antiguos. Un grito. Todo se detiene. El eco se dispersa. ¿Quién gritó? El silencio tiembla de nervios. Uno de ellos, con los ojos desorbitados, señala hacia la pintura. Ha cambiado. Las figuras parecen moverse, y esos ojos pintados parecen seguirlos. La realidad se siente como un sueño horripilante. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, la noche avanza. Las sombras acechan. La tensión se intensifica mientras el grupo se siente atrapado en una caverna del tiempo, donde el pasado está más vivo que nunca. Un temor extraño se apodera de todos. Es como si la cueva estuviera celosa de su presencia. ¿Qué secretos desenterrarán? ¿O acaso ellos mismos serán las próximas historias que contar? La pintura, con su energía inquietante, parece tener un propósito. Además, un fragmento antiguo habla de un ritual olvidado. ¿Podrán descubrirlo antes de que sea demasiado tarde? El grupo se mantuvo en silencio, sus respiraciones se entrelazaban en la penumbra, creando un eco casi melódico que contrastaba con la inquietante atmósfera. La pintura brillaba con un fulgor sobrenatural, cada trazo parecía cobrar vida. Los ojos pintados, antes fijos, ahora parecían moverse, buscando cada rincón del espacio, como si fueran testigos de un pasado demasiado oscuro para discutirlo. ¿Qué está pasando?, susurró Elena, la más sensata del grupo. Su voz temblaba, el pánico apenas contenido. La cueva, en su vasta oscuridad, parecía responder a su pregunta con un susurro helado, como si el tiempo mismo estuviera a punto de revelarle un secreto largo olvidado. Mientras los demás intercambiaban miradas llenas de incertidumbre, un nuevo sonido retumbó entre las paredes de piedra. Era un murmullo distante, algo que se asemejaba a un canto, bajo y resonante, casi ancestral. Daniel, el más audaz de ellos, decidió acercarse a la pintura. Un paso. Otro paso.
El eco de sus pasos parecía repeler el tiempo, y mientras más cerca estaba, más enredado se sentía con el poder de las imágenes. La pintura, aún viva, mostraba figuras danzando en un estado de trance, rodeadas de monstruosidades que parecían gritar en silencio. ¿Estarán haciendo un ritual?, preguntó Tomás, la curiosidad abrumándolo. Quizás hay una forma de comunicarnos con ellos, sugirió, su inquietud entrelazada con un deseo de entender. No. Estás loco, intervino Elena, con voz aguda. Pero el canto, tanto como el murmullo, seguía envolviéndolos y atrayendo a Daniel. Con cada segundo que pasaba, sentía una profundidad en su ser, como si su propia esencia se deslizara entre las capas de tiempo. De repente, la pintura brilló aún más intensamente y una sombra oscura se deslizó por la cueva, un contorno que parecía humano, pero al mismo tiempo, era grotesco y ajeno. La figura emergió de las sombras y el aire se volvió pesado, como si el mundo se detuviera alrededor de ellos. Las linternas parpadearon, y un frío glacial llenó el espacio. ¿Lo ven?, gritó Daniel, retrocediendo sin poder apartar la vista de la figura. No está solo. Nos están mirando. Los otros miembros del grupo comenzaron a alejarse, pero un grito ensordecedor del fondo de la cueva los hizo detenerse en seco. Elena, temblando, logró vislumbrar algo más, otras pinturas que antes estaban medio ocultas por la oscuridad. Más figuras, más ojos. ¿Eran más advertencias? El pánico los invadía, y el canto ahora era un clamor ensordecedor. Todos comprendieron al unísono que estaban ante algo más que un simple ritual. Era una invocación, un llamado y quizás una advertencia de lo que podría desatarse si no comprendían lo que habían encontrado. Lejos, en la misma cueva, se podían sentir temores ancestrales despertando, un eco de una era olvidada que clamaba por su liberación. Las relaciones humanas se rompen de forma inevitable cuando uno se cruza con lo inexplicable, y ahora se preguntaban, ¿serían ellos quienes pagaran el precio? Con sus corazones latiendo al unísono, comprendieron que debían salir. Pero el camino hacia la salida estaba cubierto por una multitud de sombras danzantes, figuras emergiendo en la penumbra, atrapándolos. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Tomás, mientras las sombras parecían acercarse cada vez más, formando una muralla impenetrable. El canto se hizo más fuerte, resonando en sus cabezas y entonces, una de las figuras se giró hacia ellos, con un rostro que era a la vez bello y horrendo. ¿El momento culminante había llegado? ¿Podrían ellos deshacer el peligro que habían despertado? ¿O se convertirían en parte de la historia que intentaban desenterrar? La respuesta estaba muy cerca de ser revelada, pero ¿tendrían el valor para enfrentarlo? La figura frente a ellos dio un paso hacia adelante, y el ambiente vibró como si la cueva misma estuviera respirando. Era una presencia inquietante, aquella mezcla macabra de belleza y horror, y el grupo quedó paralizado, atrapado entre el deseo de huir y la fascinación. Daniel sintió un escalofrío surcar su espina dorsal, un instinto primitivo le decía que no estaban solos. «Retrocedan», ordenó Elena, aunque su voz fue ahogada por el canto. Era un sonido que parecía hacerse eco en cada rincón de su mente, impregnando sus pensamientos. El ritmo creciente de los murmullos los envolvía, acercándose más y más, como si las sombras estuvieran organizando una danza siniestra. Tomás, con sus manos temblando, logró apartar la mirada de la figura horrenda y se concentró en las demás pinturas. Máscaras, danzas, rituales que enviaban un mensaje que él no podía descifrar. ¿Qué querían decir esas imágenes atrapadas en la piedra? Ellos son los guardianes de este lugar, exclamó. Quizás nos están protegiendo de algo peor. ¿Protegiéndonos? Estamos a punto de ser devorados, replicó Daniel, mientras otra figura emergía detrás de la primera, su contorno cada vez más definido. Esto tiene que ser una trampa. El miedo se apoderó de ellos, y la desesperación se hizo evidente en los rostros. Con un impulso casi instintivo, todos comenzaron a retroceder, esperando encontrar una salida en aquella penumbra ahogada por el canto ancestral.
pero con cada movimiento, las figuras se multiplicaban y el canto se tornaba más desesperado, más urgentemente amenazador. Debemos irnos. Ahora. Gritó Elena, mientras sus ojos se encontraban con los de cada uno. Podía ver el terror reflejado en ellos, y eso la reunía. Sin embargo, el camino hacia la salida estaba bloqueado por esas sombras que tenían vida propia. Unas sombras que a cada instante se volvían más densas, como si el aire mismo se estuviera volviendo una barrera. Daniel, sin pensarlo dos veces, recordó la linterna que llevaba. La luz. Tal vez podamos usarla como un escudo. Con manos temblorosas, encendió la linterna y la alzó, como una espada contra la oscuridad. La luz iluminó el área, haciendo que las sombras se encogieran momentáneamente, pero las figuras no retrocedían. En cambio, parecían enfurecerse y el canto creció, convirtiéndose en alarido. Fue entonces cuando un retumbo profundo sacudió el suelo, como un latido que resonaba con cada uno de ellos. «Esto no puede ser posible», gritó Tomás, mientras la cueva empezaba a temblar. La figura más cercana extendió su mano, como si tratara de tocar a Daniel. Él se apresuró a retroceder, y un grito de terror se escapó de sus labios. Las sombras comenzaron a fusionarse, y una especie de portal oscuro se formó detrás de la figura, prometiendo algo que nadie debía enfrentar. «No podemos quedarnos aquí», dijo Elena, su voz apenas un susurro entre la cacofonía del canto. La idea de cruzar esa puerta oscura era aterradora, pero no había más opciones. Parpadeando su linterna, hizo un gesto urgente hacia el grupo. «Tal vez sea nuestra única oportunidad», señaló. Sin esperar respuesta, Elena dio un paso decidido hacia el portal. Pero el eco del canto se convirtió en un grito, pleno de agonía y necesidad, mientras la figura se retorcía, y ella sintió que un vínculo tirante la atraía. «Elena, no». Gritaron al unísono sus compañeros, violando la línea que los mantenía a salvo entre la realidad y la locura. La pulsación en el suelo empezó a acelerar, al igual que su corazón. Mientras sus ojos se adaptaban, vio una visión espantosa a través del umbral, un mundo lleno de sombras, un ciclo interminable sin el consuelo de la luz, y ante la urgencia del instante, cada uno de ellos sintió la cruda realidad de su elección. El portal parecía invitar, pero también advertir. ¿Se atreverían a entrar solo para averiguar qué secretos guardaba la cueva? El tiempo se detuvo. Mientras sus corazones latían al ritmo de la incertidumbre, cada uno se enfrentó a su propia pregunta. ¿Quedarse para enfrentar lo desconocido o arriesgarse a cruzar el umbral hacia la desesperanza? La figura se acercó aún más, y el grito resonó de nuevo, pero ¿quién sería el primero en cruzar la línea entre el horror y la verdad? El aire se volvió pesado, como si la cueva misma estuviera conteniendo la respiración, creando un silencio espeso que presagiaba algo terrible. La figura, aún más cercana, parecía absorber la luz de la linterna, haciéndola titilar, y el canto transformado en un susurro ininteligible llenaba cada rincón de la atmósfera. «Elena», gritó Daniel, intentando alcanzarla mientras ella avanzaba hacia el portal, con una mirada fija y casi trance. «No lo hagas. Podría ser un engaño, estás jugando con fuerzas que no comprendemos». Elena se detuvo un momento, dudando. La luz de la linterna la envolvía en un halo tembloroso y seguía empujando su ser hacia lo desconocido. Era como si su mente luchara contra un deseo visceral, una atracción hacia esa oscuridad que prometía respuestas, o al menos, un escape. Si no buscamos la salida, ¿qué nos quedará? La muerte en esta cueva, replicó con voz entrecortada, volviendo a mirar a sus amigos. Este grupo, estos rostros que conocía tan bien, ahora eran espejos de su propio terror. Mientras debatían, la figura extendió la mano y, de repente, el canto se tornó en un grito desgarrador. Los ecos reverberaron, profundos y aterradores, y entre ellos, los ojos de la figura brillaron con un fuego sobrenatural. «Por favor». Parecía implorar, pero el eco era una súplica retorcida. La frontera entre lo real y lo aterrador se desdibujaba, y algo en el fondo de la cueva comenzó a moverse.
Un extremo frío creció en el ambiente, atravesando sus cuerpos como cuchillos. Tomás, sintiendo que el control se desvanecía, dio un paso atrás. No debemos, esto es un error. Eso no es un ser humano, exclamó. Su voz temblaba, resonando en la cueva como un lamento. Pero Elena no podía detenerse. Al intuir un cambio en su interior, un nuevo conocimiento, avanzó un paso más hacia el umbral. Sintió que el aire a su alrededor pulsaba con energía, un calor ancestral que la envolvía. ¿Era una invitación o una trampa mortal? El instante pesado colisionó en sus pensamientos, de repente, la tierra bajo sus pies volvió a vibrar y el portal se iluminó con un brillo ceniciento, como si ofreciera un camino hacia algo más allá de la comprensión. No puedo resistir, gritó Elena, sucumbiendo a la atracción. Elena sintió como el poder de la cueva la rodeaba, distorsionando su percepción. La figura comenzó a girar, arrastrando a la luz a su alrededor, alzando una sombra que vibraba con el canto. El ritmo aumentaba, empujando a Elena a dar un último paso hacia el abismo. Fue entonces cuando Daniel, en un arrebato de valentía, saltó hacia ella, agarrándola antes de que cruzara el umbral. «Regresa. No la dejes ir», gritó, aferrándose a ella mientras sentía la pulsación de la cueva, queriendo tragarse todo. Elena se volvió, sorprendida, y sus ojos se encontraron. La conexión fue intensa. Ella podía ver el miedo en su rostro, el amor que una vez los había unido. Pero ese instante fue interrumpido por un rugido sordo que resonó desde el fondo del portal, como un monstruo despertando de su letargo. En ese momento decisivo, el eco de la figura resonó en su mente. ¿Desean saber la verdad? El frío amenazador arrebató la linterna de Daniel con un soplo y la oscuridad se abalanzó. Sin embargo, en el resplandor fugaz de la linterna, apareció una imagen, como un reflejo, una escena del pasado, una civilización ancestral en peligro, luchando contra el mismo destino que enfrentaban los cuatro. ¿Por qué están aquí?, preguntó Elena alzando la voz en la confusión, mientras la imagen destellaba con fuerza, revelando más sombras y un rayo de luz. La respuesta estaba a punto de desvelarse. ¿Estaban atrapados en un ciclo del que no podían escapar? La angustia de su elección pesaba como un yugo. Atrapados entre el horror y la verdad, cruzarían juntos, o la cueva los separaría para siempre. Mientras el rugido resonaba nuevamente, más fuerte, más imponente, el grupo quedó una vez más paralizado. La única certeza que tenían era que ya no podían regresar. La figura se giró enérgicamente y, en un instante de revelación, se reveló algo más. Las verdaderas intenciones de ese canto ancestral estaban a punto de revelarse, y cada uno de ellos pronto se vería obligado a enfrentarse a sus peores miedos. ¿Se atreverían a descubrir no solo los secretos de la cueva, sino también los oscuros secretos de sí mismos? El cavernoso eco del rugido aún retumbaba en sus oídos cuando, de pronto, la oscuridad se disolvió. Un enigmático fulgor iluminó la cueva, revelando antiguos murales que parecían cobrar vida. Cada trazo, cada figura estaba impregnado de una intensidad palpable, un dolor que desbordaba de la piedra misma. La imagen de una civilización extinguida, sus rostros llenos de desesperación, miraba fijamente a los cuatro jóvenes. «Mira eso», gritó Tomás, señalando hacia uno de los murales. Era un retrato de una figura en el centro, rodeada de sombras amenazadoras y un símbolo brillando sobre su frente. ¿Qué significa? Elena, aun con Daniel sujetándola, no podía apartar la vista. La figura era sorprendentemente similar a la figura que los había llamado desde el fondo de la cueva. Mientras sus amigos discutían, algo dentro de ella resonó con la imagen. Es un ritual, estaban intentando comunicarse con algo, o tal vez, implorar ayuda, murmuró, sintiendo como cada palabra la empujaba hacia un abismo desconocido. La figura que permanecía al borde del portal se movía lentamente, como si sintiera la energía surgiendo del mural. Su susurro resonó entre ellos, en un idioma antiguo y olvidado. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando comenzó a comprender que esas palabras no eran solo ruido,
había un mensaje detrás de cada sílaba cargado de significado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Este lugar no es un simple túnel, es un templo, dijo Tomás, cada vez más alarmado. Nos está probando. El sentimiento de urgencia creció en la atmósfera. El eco de sus voces se entrelazaba con el canto ancestral. Sin embargo, algo más se asomaba en la penumbra, como un aullido que parecía querer atravesar sus mentes. Elena, fascinada y aterrorizada a la vez, dio un paso adelante, guiada por una fuerza que no podía resistir. Elena, no te acerques más. Advirtió Daniel, pero ella ya había cruzado el umbral de lo razonable. Se detuvo justo ante el mural, sintiendo una vibración en el aire, una conexión que iba más allá de ella misma. ¿Qué realmente quieres?, preguntó, sintiendo que la figura en la cueva respondía a su interrogante, como si el destino de cada uno estuviera entrelazado. En ese momento, todo se detuvo. El tiempo pareció colapsar y, en un instante de claridad, la oscuridad empezó a revelarse a sí misma. ¿Desean saber la verdad?, resonó de nuevo, más intensa y clara que nunca. Las sombras detrás de la figura comenzaron a moverse, formando un remolino de formas indistintas y aterradoras. Cada figura parecía ser un eco de lo que una vez habían sido, luchadores, guerreros y, también sobrevivientes. Tomás observó a sus amigos y, por un breve instante, el horror de lo que estaban enfrentando los obligó a unirse. Si esto es un templo, ¿entonces quién lo guardia?, preguntó en un susurro. Cada uno de nosotros, respondió Elena con una mirada profunda. Estamos aquí por una razón. Tal vez no somos solo exploradores, sino parte de esto, un llamado ancestral que no hemos podido ignorar. El aliento les falló cuando miraron hacia el portal. La figura aún allí, expectante. Un giroscopio de emociones los envolvió, miedo, esperanza, y la agonía de lo desconocido. Tenían que decidir. Un paso más hacia ese oscuro abismo, o retroceder y dejarlo todo atrás. Pero, ¿podrían realmente volver? En un momento que pareció durar una eternidad, todos sintieron la necesidad de conocer la verdad. Fue entonces cuando un último rugido, más fuerte que el anterior, retumbó en el fondo de la cueva. Las sombras se exacerbaron, distorsionándose como si resistieran el paso de la luz. Un nuevo murmullo emergió. El ciclo debe romperse, la decisión estaba ante ellos, pero el tiempo se agotaba. Estaban dispuestos a enfrentar no solo sus miedos, sino también la verdad escalofriante que amenazaba con destruir todo lo que conocían. El aire se espesaba una vez más, pesando sobre sus hombros mientras la cueva pareció cobrar vida, despojándolos de toda esperanza de regreso. La cuestión ya no era si cruzarían, sino que les esperaba al otro lado. El silencio se adueñó del lugar, aplastando cualquier intento de pensamientos que intentaran florecer. Las sombras danzaban en la pared, la figura central del mural se intensificaba, como si viviera, latiendo con un poder antiguo y ominoso. Elena sintió que sus piernas temblaban, no solo de miedo, sino de una extraña excitación. Ella sabía que debía actuar, que había algo en su interior que le decía que estaba predestinada a estar allí. Hay que seguir adelante, dijo Elena, su voz resonando con certeza. Fue a su vez un desafío y un ruego. Los ojos de sus amigos se encontraron, algo en el aire les decía que lo que sucedería marcaría un antes y un después, no solo en su aventura, sino en sus propias vidas. ¿Qué tal si encontramos lo que hay detrás de ese mural? Podría darnos respuestas, sugirió Daniel, siempre el pragmático del grupo. Pero había algo en sus ojos, una lucha interna entre la lógica y la atracción a lo desconocido. Tomás miró al mural, luego a Elena, advirtiendo la determinación en su rostro. Si entramos, no podemos retroceder. Esto es más grande que nosotros, vaciló. Alguien tiene que hacerlo, murmuró Elena, casi para sí misma. La figura del mural irradiaba un magnetismo que no podía ignorar. Se sintió llamada, como si cada pincelada la estuviera arrastrando más cerca de un destino inevitable. Sin esperar más, dio un paso hacia el mural,
sintiendo como la energía pulsante la rodeaba. De pronto, la cueva tembló, y un eco profundo respondió a su movimiento. Las murallas comenzaron a crujir, como si el tiempo mismo se estirara, dispuesto a liberar secretos guardados celosamente. Tomás y Daniel intercambiaron miradas de alarma. «Elena, regresa», gritaron al unísono, pero sus voces fueron absorbidas por la creciente vibración que llenaba la cueva. Fue entonces que una proyección de imágenes destelló dentro del mural. Revelaciones, historias, rostros de aquellos que habían adorado a los antiguos dioses de este lugar. Aquellos que, como ellos, habían buscado respuestas, pero habían sido consumidos por sus propias ansias. «Esto es increíble», exclamó Tomás, incapaz de mantenerse a la distancia necesaria. Su curiosidad era mayor que su miedo. Comenzó a avanzar lentamente tras Elena, mientras el murmullo se intensificaba. ¿Y si todo esto es un engaño?, Daniel cuestionó, sufriendo un nudo en su garganta, luchando entre el temor y la necesidad de proteger a sus amigos. El aullido no había cesado, de hecho, sonaba más fuerte, golpeando sus corazones con cada golpe. Elena cerró los ojos, sintiendo que una ola de información la invadía. Sus pensamientos se entrelazaban con los ecos del pasado, como si hubieran estado ahí desde siempre, como si la civilización de aquel mural estuviera hablando a través de ella. «Debes recordar», resonó una voz en su mente, clara entre el caos. Y así, una imagen desgarradora se presentó ante sus ojos, una ceremonia antigua, un sacrificio, un grito de desesperación. La visión la dejó paralizada, un sudor frío recorriendo su frente. «Esto no es solo historia, es advertencia. No podemos quedarnos aquí», insistió Tomás mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, como si el túnel quisiera tragarlos. «Lo que sea que esté despertando es más poderoso de lo que imaginamos». «Pero, ¿y si lo que buscamos está aquí, justo frente a nosotros?», replicó Elena, resistiéndose a ceder a la presión de sus temores. Con un nuevo impulso, comenzó a trazar las líneas de la figura central en la piedra, buscando una comprensión más profunda de lo que representaba. Las sombras se arremolinaban cada vez más frenéticas, como un torbellino. «Que el ciclo se rompa», gritó, y al instante, la voz resonó en sus corazones, un eco de lo que una vez había sido un poderoso juramento. Se sintió el suelo retumbar bajo sus pies, un grito desgarrador surgió de cada rincón de la cueva, todo lo que creían se tambaleó. «¿Qué has hecho, Elena?», se preocupó Daniel, el miedo evidente en su rostro. «Podríamos haber desatado algo que no podemos controlar», pero en ese momento, el mural pareció cobrar vida. La figura empezó a desprenderse de su forma estática, irradiando energía cruda y aterradora. «El ciclo debe romperse», repitió con voz aguda y reverberante, resonando en sus corazones. Las sombras, llenas de agonía, se unieron formando un rostro que se volvió hacia ellos, ampliando su visión y sus terroríficas sonrisas. Una pregunta atormentó a cada uno: ¿estaban listos para enfrentar lo que habían despertado? La verdad estaba a punto de revelarse, pero también el horror de lo que eso significaba. Mientras la cueva se movía, la figura extendió una mano hacia ellos. En ese instante vital, con la luz y la oscuridad chocando a su alrededor, un nuevo rugido atravesó la cueva, llenando todo con una energía electrizante. «El ciclo no se puede romper sin un sacrificio», resonó la voz en sus mentes. La decisión estaba a punto de ser tomada, y el futuro de todos colgaba de un hilo desgastado. ¿Podrían hallar el valor para afrontar lo desconocido o sucumbirían a la historia aterradora detrás de la figura en el mural? El capítulo siguiente, la atmósfera se volvió densa, como si la misma cueva contuviera la respiración. La mano del mural brillaba ahora con una luz ominosa, proyectando sombras retorcidas sobre las piedras de la caverna, mientras Elena sentía su corazón latir desenfrenadamente. Tomás, con los ojos bien abiertos, apenas podía contener su terror. «¿Un sacrificio?», murmuró, su voz un hilo quebradizo. «¿Qué significa eso?». Elena avanzó un paso más, sintiendo una fuerza que la empujaba hacia el mural,
un magnetismo que la llamaba a descubrir la verdad encerrada en su interior. No podemos retroceder, dijo con voz firme, aunque el temblor en su mano delataba su inseguridad. Daniel, por su parte, miraba en todas direcciones, cada rincón de la cueva parecía cobrar vida. ¿Y si esta energía no es solo una ilusión? Soltó con un hilo de voz, tratando de aferrar su mente a la lógica. Podemos cuidarnos. Tal vez deberíamos salir de aquí y contarle a alguien. ¿Y arriesgar que otros caigan en esto? Replicó Elena, su mirada firme. No, esto nos está eligiendo a nosotros. No sé qué es, pero lo siento potente. Necesitamos descubrirlo. A medida que se iba acercando, el rostro del mural comenzó a formarse con más claridad, una figura enigmática con ojos profundos, transmitiendo una mezcla de tristeza y poder. Las sombras, pulsando a su alrededor, parecían ansiosas, listas para desatar su secreto. Que el sacrificio sea uno de entre ustedes, murmuró la voz reverberante de la figura. La cueva tembló, y un eco sordo resonó en sus mentes, el pánico se apoderó de los otros. Tomás sintió un frío helador en su pecho. No, no puede ser, no deberíamos hacer esto. Las palabras de él fueron una súplica, un intento de volver a la lógica, a su antigua vida. Sin embargo, sus ojos se encontraron con los de Elena, y lo que vio en ellos lo paralizó. Había una resolución en ella que lo intimidaba. El ciclo debe romperse. Gritó la figura del mural, y el eco resonó como un trueno en la cueva, sacudiendo sus cimientos. Uno debe dar su esencia para liberar a los que fueron atrapados en el pasado. Las sombras se arremolinaban cada vez más, creando un vaivén de terror y fascinación. Elena sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Esto es más grande que nosotros. No podemos correr, susurró, incapaz de apartar la vista. Un relámpago de determinación cruzó su mente. Alguien tiene que hacer lo que sea necesario para cambiar este destino. Quizás yo pueda hacerlo, pensó, aunque su corazón retumbaba de miedo. Mientras tanto, Tomás buscaba respuestas, su lógica se enfrentaba a su lealtad hacia Elena. No podemos elegir esto, gritó, casi a sí mismo. Debemos encontrar otra forma, por favor, Daniel. Consumido por la desesperación, intervino, Elena, solo hay un camino que nos queda. Si te entregas, ¿qué pasará con los demás? ¿Qué pasará con nosotros? Su voz se desgastaba con cada palabra, su angustia palpable. La figura del mural, con una intensidad escalofriante, volvió a hablar. La decisión está en sus manos. No hay vuelta atrás. Solo uno de ustedes puede liberar la esencia atrapada. Repitan el juramento. Elena respiró hondo, pero la duda la envolvía. ¿Estaría dispuesta a sacrificar su vida, su futuro por algo que ni ella entendía completamente? Pero una parte de ella lo anhelaba, y aunque el miedo la abrazaba, también lo hacía una poderosa curiosidad. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Elena? Resonó la voz en su mente, crepitante como un rayo en la tormenta. En ese instante crítico, donde se mezclaban la valentía y el temor, el mural estalló en un haz de luz deslumbrante. La figura cobró vida, movimiento y dolor, como un ser atrapado entre dos mundos, pidiendo ayuda. La alianza de sus amigos, el eco del pasado y la promesa de un futuro incierto, todo se tejía en un solo instante. Elena estaba a punto de cometer la mayor decisión de su vida. Pero, de repente, un grito desgarrador cortó el aire, una sombra emergió del mural, llevándose consigo la luz y en un instante. Todo quedó en penumbra. ¿Qué has hecho? Gritó Tomás. El pánico se apoderó de ellos mientras entraban en la oscuridad abrumadora, sin certeza de lo que vendría a continuación. La historia les estaba revelando su verdadero rostro, y con ello, las sombras acechaban, listas para reclamar el tributo de la curiosidad humana. La pregunta era clara: ¿cuánto estaban dispuestos a perder para descubrir lo que realmente había detrás de la historia de aquel mural? ¿Y quién sería el sacrificio que cambiaría el rumbo de su destino? Elena no podía ver nada. La absoluta oscuridad la envolvía, como si una manta densa la hubiera aprisionado.
El eco del grito de Tomás, aún resonando en sus oídos, se mezclaba con un murmullo distante que parecía provenir del mismo corazón de la cueva. Con los sentidos agudizados, intentó recuperar el aliento, su pecho agitado dictando el ritmo de un pánico creciente. La luz que anteriormente había iluminado el mural se había desvanecido, dejando solo un vacío apesadumbrado que cargaba un peso casi tangible. Elena no sabía cuánto tiempo había pasado, pero la sensación del peligro inmediato seguía pulsando a su alrededor. Aún podía sentir la vibración en el aire, algo estaba allí, muy cerca. Daniel, Tomás. Gritó, su voz resonando en una mezcla de desesperación y determinación. ¿Están bien? Aquí. Respondió Tomás desde un rincón oscuro. Su tono temía más por lo desconocido que lo podría enfrentar. Creo que nos hemos separado. No. Pero tenemos que salir juntos. Insistió Elena, tocando las paredes frías en busca de un apoyo firme. Pero, en la penumbra, algo se movió cerca de ella. Un susurro helado le erizó los vellos de la nuca. Quédate tranquila, murmuró una voz, tan baja y temblorosa que le fue difícil identificar su origen. ¿Era Daniel? En medio de la confusión, parecía que cada sombra contenía su propia amenaza. El tiempo se distorsionaba, haciéndola sentir atrapada en un ciclo interminable de terror. Todo ocurrió en cuestión de segundos, el murmullo se convirtió en palabras, y las palabras en un eco familiar. Elena. ¿Qué has hecho? Preguntó de repente la figura del mural, su rostro consumido por una luz tenebrosa que parecía haber encontrado otro modo de manifestarse. No estás verdaderamente aquí. Gritó la joven, cerrando los ojos, tratando de no dejarse arrastrar por la ilusión. ¿Es esto parte de tu sacrificio? ¿De lo que tú querías? Un silencio abrumador envolvió a la cueva. El eco fue sustituido por una risa sombría que se retorcía en el aire. La voz se bifurcó en múltiples ecos, como si cientos de almas se unieran en un solo lamento. Los que son llamados están atrapados en su propia historia, atrapados en su miedo. La decisión está más allá de lo que imaginas. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. No podía ser solo un juego, una broma cruel del destino. Esto no puede ser real, murmuró, pero al mismo tiempo sintió que una fuerza oscura la arrastraba hacia el fondo. Las paredes vibraban con una energía que le resultaba extraordinariamente familiar. La esencia del mural parecía ahora burlarse de su confusión. Daniel. Suplicó, Tomás. Ella no podía ceder al terror, no ahora. Tenía que aferrarse a la realidad, a su realidad, a los hombres que confiaban en ella, que estaban dispuestos a luchar por ella. Un pálido rayo de luz comenzó a filtrarse por la penumbra, y con él, la visualización de su entorno empezó a clarificarse. Como una proyección cinematográfica, los rostros atemorizados de sus amigos emergieron entre las sombras. ¿Qué está sucediendo, Elena? Preguntó Daniel, con una voz quebrada pero firme. ¿Qué es lo que han desatado? Sus ojos estaban llenos de temor, pero también de una chispa de valentía. No lo sé. Respondió ella con cada palabra cargando un peso de incertidumbre. Pero debemos hacer algo. La figura parece burlarse de nosotros, como si disfrutara de nuestro sufrimiento. El eco de las voces resonó nuevamente, cargado de una risa malévola. El sacrificio no es solo una ofrenda física, sino la entrega de lo que más valoráis. Pero cuidado, porque perderse en el intento puede llevarnos hacia un abismo aún más oscuro. Cada frase parecía hundir más la desesperanza dentro de ellos. Los tres, aturdidos, sintieron como el ambiente se cargaba de una energía nunca antes experimentada. La presión aumentaba, y un temblor recorría el suelo bajo sus pies. Sin previo aviso, las sombras comenzaron a girar violentamente, como un torbellino amenazador que barría todo a su paso. Elena. ¿Qué hacemos? Gritó Tomás, sosteniéndose con desesperación de las rocas. No podemos quedarnos aquí y esperar. Elena levantó la mirada hacia el mural. Con el temor al borde de su conciencia, supo que debía hacer algo.
Si hay que sacrificar algo, tal vez valga la pena probar. Pero antes de que pudiera articular su pensamiento, una imagen atravesó su mente, justo como un relámpago, y todo lo que sabía se tambaleó al borde de la locura. La figura del mural parecía cobrar vida de nuevo, dispuesta a reclamar lo que necesitaba, y con ella, una idea aterradora se sembró en su interior. ¿Qué realmente está dispuesto a perder cada uno de nosotros? Resonó la voz en la cueva fría. La tenebrosa invitación flotaba en el aire como una promesa desgarradora. ¿Están listos para hacer el sacrificio que cambie su historia y la mía? En ese momento de oscuridad, y con cada segundo que pasaba, se hicieron eco de una única pregunta: ¿qué entregarían por el futuro que ansían? La elección se avecinaba. La presión en la cueva aumentaba, y el viento frío que antes parecía un susurro, ahora aullaba como un lamento de almas perdidas. Elena logró ver un poco mejor. El fogonazo de luz se había expandido, revelando el mural más detalladamente. Una mezcla de figuras danzantes se retorcía, casi hipnóticamente, mientras sus ojos parecían seguirla a donde quiera que mirara. ¿Qué es esto? Nunca había visto algo así, murmuró Daniel, su voz resonando con una mezcla de asombro y temor. La energía del lugar pulsaba como un corazón, que latía con fuerza bajo sus pies. Es un vínculo, dijo Tomás, casi para sí. Las figuras parecen estar conectadas en una especie de ritual. ¿Ritual de sacrificio? Elena sintió que el miedo comenzaba a transformarse en algo más inquietante. Sabía que cada historia de sacrificio contaba con un precio, pero nunca imaginó que se verían arrastrados así. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, girando hacia sus amigos, su voz temblando. Tal vez debamos confesar nuestros miedos, sugirió Daniel, aunque su tono era dudoso. El mural está lleno de imágenes de personas entregándose a sus sombras. Quizás eso es lo que quieren ver, nuestra entrega. Las sombras parecieron resonar ante las palabras de Daniel. Comenzaron a danzar, creando una analógica de los miedos e inseguridades que habían cargado hasta ahora. Una bruma oscura comenzó a envolver a Tomás, como si el mismo miedo que había mantenido reprimido estuviese tratando de salir. No. No voy a dejar que esto me consuma, gritó Tomás con desesperación, mientras las formas nebulosas intentaban arrastrarlo. Deberíamos resistir, no rendirnos a esto. Pero, ¿qué opción tenemos?, replicó Elena, sintiendo que su propia voz se apagaba. ¿Acaso no sería más fácil simplemente entregarnos? Aceptar lo que ni siquiera hemos podido enfrentar. Daniel la observó, su expresión llena de angustia. Elena, no puedes hablar así. Si lo hacemos, puede ser el fin para todos nosotros. Un estruendo resonó en el fondo de la cueva, como un trueno antes de una tormenta. Las sombras se agitaban con más furia, y Elena, en un acto reflejo, alzó las manos. Quiero ver. Quiero entender qué debemos sacrificar. La respuesta llegó inmediatamente. La luz del mural resplandeció con más intensidad, inundando la cueva, y las imágenes comenzaron a moverse, a cobrar vida. Un torrente de voces ahogadas llegó hasta ellos. Los lazos de la sangre. El peso de la culpa. El dolor de las decisiones. Gritaban, sus ecos reverberando a través de la piedra. Elena sintió un nudo formarse en su garganta mientras la verdad se apoderaba de ella. Sabía en su interior que los sacrificios no solo eran físicos, cada uno de ellos luchaba con sus propias cargas emocionales, decisiones que los habían marcado para siempre. Lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, y en ese instante, se dio cuenta de que cada fragmento de dolor que llevaba era una pieza necesaria del sacrificio. ¿Y si nos entregamos, si decidimos perder lo que llevamos guardando? Pero eso no garantiza nuestra salida, exclamó Tomás, cada palabra impregnada de angustia. Se aferraba a la idea de la resistencia, a la esperanza de que aún había otra forma de escapar. A medida que la luz aumentaba, la voz del mural pareció resonar con un poder aterrador. Los que temen enfrentar sus verdades permanecerán prisioneros en su oscuridad.
¿Están listos para romper esas cadenas? Elena, en su confusión, sintió una conexión profunda con el mural. Las historias que se entrelazaban allí parecían resonar con sus propias vivencias. Sí, estoy lista para enfrentarme a mí misma. En el instante que pronunció esas palabras, un silencio ensordecedor llenó la cueva. Las sombras se detuvieron, y la energía comenzó a palpitar nuevamente, aunque esta vez, con un nuevo propósito. Un haz de luz envolvió a los tres, y de repente, la realidad pareció giro a su alrededor. ¿Qué está pasando?, gritó Tomás, su voz llena de terror al sentirse arrastrado hacia el abismo de sus propios miedos. Elena sintió como una fuerza la empujaba hacia el mural, hacia sus propios recuerdos. La pregunta quedó flotando en el aire, un eco ensordecedor: ¿estás dispuesta a perderlo todo para liberarte de tu pasado? Mientras una sombra serpenteante se alzaba ante ellos, la decisión se avecinaba. Todo estaba amenazado, ninguna elección parecía adecuada. Al borde del precipicio, se dieron cuenta de que el sacrificio había comenzado, pero la pregunta seguía haciéndose más intensa: ¿qué precio estaban dispuestos a pagar para salir de allí? La luz comenzó a distorsionarse, y el abismo se acercaba con cada latido. La cueva temblaba, llena de ecos de gritos y susurros de desesperación y esperanza. Elena, Tomás y Daniel se aferraban unos a otros mientras el ciclo de la oscuridad continuaba girando a su alrededor. Cada latido de sus corazones resonaba como el tambor de una guerra interna, un grito silencioso por la verdad, por el camino hacia la salida, o por el sacrificio que los liberaría. «Debemos decidir ya», exclamó Elena, su voz temblando pero decidida. «¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? No podemos quedarnos aquí para siempre». Su mirada se posó en cada uno de sus amigos, buscando en ellos la respuesta que todos anhelaban encontrar. Tomás, lleno de angustia, fue el primero en hablar: «No sé si estoy listo para enfrentar mis miedos, pero tampoco puedo seguir huyendo. No de nosotros mismos». Un brillo de determinación cruzó su rostro, como si finalmente se fuese a liberar del peso de no haber sido suficiente. Sus palabras resonaron con fuerza, abriendo un pequeño rayo de luz en la densa oscuridad. Daniel, siempre el racional, miró inquieto hacia el mural, donde los rostros de las figuras sufrían, atrapados en su silencio. ¿Y si lo que nos piden es aceptar nuestro pecado, nuestra culpa? Sacrificar eso podría liberar todo este dolor, sugirió. Su voz era un eco de esperanza en medio de la tormenta emocional. La figura del mural brilló intensamente en respuesta, dibujando contornos de figuras danzantes a su alrededor, sombras que parecían chillar y gritar en colores sin fin. «El sacrificio debe ser real. Es una entrega de lo que lleváis dentro», murmuró la voz resonante de la figura, poseída por una potencia ancestral. Elena sintió como los recuerdos de todos los momentos difíciles y oscuros de su vida le atravesaban la mente. Las decisiones equivocadas, las promesas rotas, las veces en las que no supo cómo ayudar a sus amigos. Esos secretos dolorosos que la habían mantenido prisionera en su propia historia. Hoy, aquí y ahora, estoy lista para dejar ir todo eso. Mi inseguridad. Mi miedo al fracaso. Mi pasado, proclamó, sintiendo que su voz ecoaba con un nuevo vigor. Los ojos de Tomás brillaron con la misma determinación. Yo también quiero liberarme. Prometo enfrentar todo en mi vida que he ocultado. Mis miedos sobre no ser suficiente, sobre dónde me dirijo. Su voz se quebró, pero tras las lágrimas, había un rayo de deseo de redención. Daniel se sintió inspirado al ver a sus amigos abandonar su miedo. Entonces, yo también. Me he dejado arrastrar por la lógica, pero ahora sé que, sin amor por la vida, no hay razón para seguir infundiendo miedo. Estoy dispuesto a sacrificar mi miedo a perder lo que quiero, declaró, apretando los dientes, decidido a liberar su alma. Mientras cada uno se preparaba para liberarse de su carga, el mural comenzó a brillar con una luz cegadora. El eco de sus voces se convirtió en un coro que resonaba en toda la cueva. «Que el sacrificio se haga»,
resonó la voz del mural, y sintieron como una energía misteriosa envolvía la cueva, el aire vibró con fuerza, y las sombras comenzaron a desvanecerse en el esplendor de la luz. Sin embargo, la presión sobre ellos aumentaba, un recordatorio palpable de lo que estaban a punto de hacer. Cada columna de piedra, cada estalactita parecía temblar ante el poder de su llamado. Ahora. Hazlo, gritó Tomás, y con esa orden, todos extendieron sus manos hacia el mural. Elena se sintió empujada hacia adelante, como si una corriente de energía suave la empujara hacia el centro del mural mismo. Todo su ser vibró en un destello de luz, un reconocimiento de su historia, sus miedos y su deseo de redención. El mural se iluminó a su alrededor, sus imágenes se volvieron más vívidas, y por un instante mágico, todos los ojos de las figuras pintadas parecían llorar con ellos. Como si un ciclo de dolor finalmente estuviera cerrándose, la luz estalló con un fulgor cegador que llenó la cueva, y en valientes gritos de despedida, cada uno entregó su sombra, su carga, su tristeza. Basta de huir. Adelante. Y luego, un silencio absoluto. El eco terminó, y cuando los destellos desvanecieron, la cueva retornó a su estado oscuro y apacible. Pero para Elena, Tomás y Daniel, el aire era más fresco y ligero. No tenían idea de cuánto tiempo habían estado allí, pero identificaron una verdad sólida en sus corazones, despertaron juntos, en el suelo frío, con la sensación de haber viajado a lo largo de un largo túnel. Los ojos se buscaron, cada uno reflejando una mezcla de incredulidad y alivio. ¿Lo logramos?, preguntó Elena, varios temores aún residiendo en su pecho. Creo que sí, dijo Tomás, mientras sentía que una carga había sido levantada de él. Estamos vivos, susurró Daniel, y en su tono llevaba la carga de un futuro por descubrir. Alzaron sus miradas hacia el mural, el cual había cambiado. Ahora, en lugar de figuras de sombras, había una vibrante danza de luces brillantes, de parte de una civilización que finalmente había encontrado la paz. El camino hacia atrás estaba abierto, y antes de abandonar la cueva, sintieron que el pasado no controlaba más sus destinos. Habían entregado partes de sí mismos, pero lo que obtuvieron a cambio fue libertad. Se despidieron de aquel lugar con una sensación de comunidad, sabiendo que la exploración no siempre significaba buscar lo desconocido, sino enfrentar lo que llevaban dentro. En el camino a su hogar, el aire estuvo lleno de nuevas posibilidades, una nueva historia se les estaba revelando, como el amanecer tras la larga noche. Y si los secretos de la vida no estaban destinados a ser desenterrados, sino a ser vividos desde el corazón, y, con esta instantánea de redención, volaron hacia su futuro, dejando atrás las sombras que alguna vez los habían atrapado. Pero antes de irte, recuerda, este relato no termina aquí. Necesitas suscribirte ahora para estar al tanto de historias que te dejarán sin aliento. Dale like ahora para apoyar este canal y alimentar el algoritmo, es crucial para que sigamos creciendo juntos. Y no te olvides de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impresionante. Compartir este video con al menos 5 amigos que tienen que saber cómo termina esta historia es una forma perfecta de mantener la comunidad viva. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Tu apoyo es fundamental, el momento es ahora.